Rápidamente vamos a revisar algunas de las mentiras de turno para que usted no se ponga nervioso, porque ayer le dijeron en tapa de domingo que no van a ser vacunados entre 18 y 60 años. Por supuesto lo dijeron en potencial. Quedarían sin vacunar este año los que tienen entre 18 y 60 sin enfermedades. Cualquier cosa para que usted se ponga nervioso si tiene menos de 60, que es la mayor parte de la población. ¿Se acuerda de esta otra etapa? Para que usted sepa con quiénes se está jugando y no se ponga nervioso. Esta gente miente siempre y tiene muy perversos motivos para mentir. Putin admitió que no hay vacunas para los mayores y descolocó al gobierno. Ya sabemos que hay vacunas para los mayores y se han vacunado muchísimas personas que tienen más de 60 años y próximamente todo lo que podamos vamos a hacerlo. Por lo tanto, volvamos a la tapa de ayer y descártela por completo. Esto es material para la basura, diario para envolver las papas en el supermercado. Utilidad para lo que va quedando quienes no paran de mentir. Y no le llevan a la punta el Papa. El Papa ha hablado de lo que es el periodismo y de lo que está ocurriendo. Sabe perfectamente que sus palabras calan más profundamente en la Argentina por su procedencia y por su conocimiento de lo que sucede en el país. Veamos lo que ha dicho el Papa. Todos somos responsables de la comunicación que hacemos, de las informaciones que damos, del control que juntos podemos ejercer sobre las noticias falsas, desenmascarándolas. En eso estamos, Francisco, cada día. Todos estamos llamados a ser testigos de la verdad, a ir, ver y compartir este mensaje en la 55ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Hablemos de lo que está pasando en el mundo, que es muy grave. Los locos de la derecha en todas partes están haciendo estragos porque no quieren que haya confinamientos, no quieren nada, ya conocemos esto. Imágenes de Ámsterdam que muy bien nos comenta nuestra corresponsal Luciana Cueto. Semana entró en vigor el primer toque de queda en los Países Bajos desde la Segunda Guerra Mundial para intentar frenar los contagios por COVID-19 entre protestas, disturbios y enfrentamientos con la policía en varias ciudades, incluidas Ámsterdam y La Haya, que llevaron a cientos de arrestos por saqueos y destrucción del espacio público. Los manifestantes llevaban pancartas contra el gobierno y contra las medidas tomadas. Hubo fuertes enfrentamientos con la policía, saqueos, se incendiaron coches y bicicletas y hasta se llegaron a lanzar piedras contra las ventanas de un hospital. Alrededor de 250 personas habrían sido detenidas durante este fin de semana. Pero a esa locura impulsan siempre sectores políticos de la fea derecha mundial, cada día más comprometida con la violencia, con esto que nos rompió los ojos recientemente desde los Estados Unidos con lo que pasó en el Capitolio. Mire la gente de Vox, qué bonita gente en España, esa derecha furiosa. Hace meses estamos diciendo que entendemos, comprendemos y animamos a los españoles a movilizarse frente a este gobierno traidor, frente a este gobierno desleal, frente a este gobierno negligente y frente a este gobierno irresponsable. Son los españoles los que se están ya organizando, lo hemos visto con esas manifestaciones masivas en Baleares, en el sector de la hostelería, y lo que animamos es a que todos aquellos españoles que están desesperados salgan a la calle para que su voz se oiga. No son los del obelisco, son en este caso los de España o los de Ámsterdam. Pueden ser también los de Israel. Mire lo que pasa allí. Esto ya tiene que ver con la religión también. Los ortodoxos han cometido desmanes tremendos contra la decisión del gobierno de Israel, que atinadamente quiere confinamientos porque mientras da un ejemplo extraordinario de capacidad para vacunar a muchísima gente, a millones de personas, está padeciendo un ataque muy severo del COVID-19. Entonces toma medidas que los enloquecidos, en este caso en nombre de la religión, quieren combatir de cualquier manera. Pero las medidas sanitarias son inevitables, aún pese a los locos de acá, a los de la infectadura, a los locos de Ámsterdam, a los que no quieren dictadura, les falta poner infect para hablar de la dictadura también en España y así sucesivamente. Las medidas que está tomando Biden son inevitables y son las que de vez en cuando se adoptan en muchos países, incluido la Argentina. Estados Unidos vuelve a prohibir el ingreso a viajeros de la Unión Europea, del Reino Unido y de Brasil. Imagínese usted que esto poco menos que aislarse. No quiere que entre. Escuchemos lo que se dice al respecto.
We're instituting now a new measure for individuals flying into the United States from other countries. In addition to wearing masks, everyone flying to the United States from another country will need to test before they get on that plane, before they depart, and quarantine when they arrive in America. Pero hay que convivir con lo que es un problema que se le va a plantear a muchos países. Ojalá que no a la Argentina. Está armándose todo muy bien, pero las dificultades pueden aparecer. Mire lo que ocurre en Estados Unidos en estos momentos y nos lo cuenta desde Nueva York Anaí Rubín. Bueno, el número de contagiados ya supera los 27 millones, más de 400.000 muertos y un tema gravísimo, no hay vacuna en este país a partir del viernes. En Nueva York habían vacunado 900.000 personas, iba todo bien, ahora no se sabe qué va a pasar, ni con la primera dosis ni con la segunda. Some people, there's a lot of people talking about things out there. Some people think maybe it would be easier to just achieve herd immunity by letting the virus spread rampantly through the population. What do you think about that? Okay, well, that's maybe the worst idea. The general level of herd immunity right now in the country, the last time the CDC looked at it was like 10%, 12%. To get to 80, you'd have to have 4 times as many people. So are you willing to accept 1.2 million deaths in order to get to herd immunity? I don't think so. So the road to herd immunity is a vaccine, not just letting people get infected. Is there one last thing you would say to people who do not want to get the vaccine? Yeah, I think they really need to examine carefully in their mind the reasons for that. If it's really based on a lot of people talking about hoaxes and things like that, you really got to take a look at the risk that we're going through. We're going through a real historic challenge, the likes of which we haven't seen in 102 years. And all of this nonsense about fake news and hoax and all that, I mean, that just results in more people dying. Impresionante ver que también allí tienen que hablar de las fake news y de la acción de sectores que quieren arruinar por motivaciones políticas o porque a veces el ser humano puede rayar con la locura, estar muy cerca de la misma o pertenecerle, pero también tienen que dar la misma batalla contra esos que mostrábamos recién de Ámsterdam, de Israel, de España y que podríamos mostrar porque los recordamos muy bien a los de aquí. La situación es desesperante en algunas partes del mundo. Estados Unidos, de donde venimos, ha tenido hospitales saturados en Los Ángeles, por ejemplo. Y mire lo que sucede en Manaus hoy día, en estas horas. La pesadilla de morir asfixiado en los hospitales de la Amazonia. Más de medio centenar de enfermos mueren sin aire. ¿Usted se imagina qué tipo de muerte es esa? Prolifera un mercado paralelo de oxígeno. El único que dio una mano fue Venezuela, se lo contábamos ayer. Mire lo que es el caso para tomar una sola persona de lo que le estamos contando de Manaus. Nós fomos orientados para estar lá em casa, porque lá não tinha condições de receber mais pacientes. Devido à falta de oxigênio, os pacientes que estavam lá já estavam internando e os corredores já estavam lotados. En estos casos es imprescindible que el Estado esté presente. No sucede en Brasil, ya lo sabemos, donde allí tienen un demente peor que todos esos que acabamos de ver, que se llama Bolsonaro, en esa fealdad de la derecha que no tiene límite, se va arrinconando a sí misma en el sitio más execrable de la conducta humana, en la insolidaridad, en el egoísmo, en la violencia, en la sinrazón. Esto lo menciono porque en la Argentina el Estado está presente hasta para solucionar aquello tremendo, la tierra arrasada que dejó el gobierno neoliberal y después vino la pandemia. Tenemos lo de la deuda externa, ahí están discutiendo ahora con el Fondo Monetario Internacional. También hay una deuda interna. La estafa de Macri a nombre del gobierno de las corporaciones con los créditos UVA es también algo que tiene que asumir el gobierno actual. Hoy tomamos una discusión que armamos nosotros en diferentes reportajes entre Perla Figueroa, una hipotecada UVA de las que estaba en Plaza de Mayo protestando, el ministro Ferraresi, que ha hecho todo lo posible con una seriedad que se le reconoce a Jorge Ferraresi por encontrar alguna solución y que mañana va a estar en el Banco Central viendo el aspecto financiero
que finalmente tiene todo esto, que es acuerdo entre privados y todo lo que usted conoce. Pero el Estado se tiene que hacer cargo, lamentablemente. Y encontró una solución, que es ponerle un límite a lo que se le puede cobrar a los créditos UBA. De todas maneras, algo que todavía no conforma es la deuda. Usted va a escuchar ahora algo que tiene que ver con gente que empezó con un crédito de 2 millones de pesos y ahora debe 6 millones y medio de pesos, que inició con una cuota de 10.000 y ahora tendrá que afrontar una de 46.000 o más. Es pavoroso lo que les está ocurriendo. Escuchemos una posición y la otra en ese comportamiento de un Estado presente, aún para corregir los horrendos horrores del pasado inmediato. Transitando los últimos días de un congelamiento, todo aquello que la familia no pagó lo tiene que empezar a devolver en porciones hasta alcanzar la cuota real con la inflación ya aplicada. Necesitamos que se revea esta situación para que tengamos un empalme y una reestructuración de nuestras deudas. Tenemos una reunión mañana con el Banco Central y los bancos más importantes, que son los que más cantidad de créditos UBA tienen, para generar este mecanismo y cuál va a ser la propuesta de los bancos en función de no sobrepasar esta cantidad de recursos que tenga cada una de las familias. Es muy difícil porque el universo es muy heterogéneo. Entonces el 35% de los que tienen crédito UBA compran dólares todos los meses. 40% que son empleados bancarios que han tenido salarios superiores a la inflación. Nosotros generamos un mecanismo que tiene que ver con salvaguardar los más vulnerables. El sistema ha fracasado, por eso los nuevos productos del gobierno son a partir de un nuevo índice, desviar la atención respecto al número de personas que están bajo el sistema o contratación que son bancos, lo pongo en duda, porque en realidad nosotros estamos hablando que el universo es mucho más amplio. Si hizo una política pública, no puede estar dirigida, debería ser de igualdad de derecho. Yo siento una segmentación. Esta es la pelea mañana, ese gesto del ministro Ferraresi, que no debería tener quizás una relación directa con el tema, pero es quien está al frente de todo lo que la idea de vivienda genera en la Argentina. ¡Qué estafa! ¡Qué inmorales que fueron! ¿Usted se acuerda de las presentaciones? Ya lo hemos visto en más de una ocasión de Macri. Lo que dijo después, 2 años más tarde, en 2018, de que todo se iba a arreglar. Le ha quitado a esta gente, puede suceder todo, si es que este gobierno no les arregla la vida. Y eso se sabrá mañana en la reunión de Ferraresi con el Banco Central. Tanto ayudar a las pymes como ayudar a todos terminó dando un resultado positivo. Esta es una buena noticia, pequeña, pero hay que tomarla en el contexto dentro de lo que se ha desarrollado. Tras 9 meses de caídas consecutivas, allí estaba el Estado. La industria pyme repuntó levemente en el mes de diciembre. Estas son las cosas que se tiene que hacer desde el Estado, que por ejemplo aprecia otra suba de combustibles, paremos la mano, y decide que en vez de ahora sea marzo, y ni siquiera el primero, el 12 de marzo, mediados del mes de marzo, es decir, dentro de 2 meses, porque ha sido postergado hasta mediados de ese mes, la suba en el impuesto a los combustibles. Y de a poquito se van modificando algunas cosas. Le contábamos hace un rato que hubo recuperación del turismo, 2.400.000 personas, marcaron un récord de turismo en el país. Hemos mostrado algunas de las imágenes que mucho levantan el ánimo en estas horas. Por cierto, ahí está lo que señalamos siempre, la importancia de un Estado presente, que eso es lo que no quieren. Y no lo quieren porque se trata de ir rumbo a la estafa que a ellos les interesa. Esto es darle a la gente, defender a la gente la posibilidad de que tenga una pequeña salida al horrendo año que tuvimos que afrontar en el 2020. Pero ese Estado presente no es querido por las corporaciones porque el Estado debe regular, si no es una salvajada el mercado y no puede ser así. Entonces combaten, mienten, sesgan, dicen que no hay vacuna para los de 60, sí la hay. Bueno, no hay tampoco vacunas para los que tienen menos de 60, sí la va a haber. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Y porque están robando. Usted hoy puede abrir un diario, Clarín Nación, y por ahí alguien robó un celular. Más robo de celulares, qué barbaridad. A 4 millones, si esos son el número de abonados, o 5 millones, si fuere ese, han robado hoy. Los celulares, no, lo que gastan con los celulares. Cablevisión volvió a aplicar el 20% en lo que son las facturas de febrero. ¿Ya lo sabe usted? Por lo menos permítame que se lo adelante. Y ahora el gobierno intima desesperadamente a
devolver el aumento del 20% y va a aplicar sanciones. Es la pelea del Estado, del gobierno que representa al Estado, o sea, a usted, al que están robando, Cablevisión, Mañeto, hacen plin caja con el 20% que no debían cobrar. Mire, vamos a escucharlo a Gustavo López, en el esfuerzo desesperado. Hablamos del Estado presente, ojalá que no tengamos que hablar del Estado impotente frente a ladrones de esta monta que descaradamente le roban al mismo tiempo a 4 millones de personas, no un celular, a la carrera en la calle Corrientes. Roban a 4 millones de personas al mismo tiempo, con total impudicia. El Ente Nacional de Comunicaciones intimó a la empresa Telecom Argentina a cesar en la conducta infractora. El aumento solo puede ser del 5%. En la intimación le dice a la empresa que le tiene que devolver a todos los usuarios no solo lo cobrado de más en enero, sino también tiene que refacturar y devolver eventualmente lo de febrero con intereses, los mismos intereses pactados por las moras con sus clientes, y debe acreditar la devolución de todos los importes dentro de los 10 días frente al Ente Nacional de Comunicaciones. Telecom Argentina, continuadora de Cablevisión Fibertel, debe devolver todo lo que haya cobrado de más por encima del 5%. Por ahora las cosas no son así. Les cuento una anécdota, mejor se las cuenta un colega, un amigo, Ricardo Cutufós, por lo que él hizo. Y mire usted la perversidad con la que reaccionó inmediatamente Cablevisión. Hago cable a través del home banking. El home banking me permite ponerle una cifra que no es la que figura en la boleta. En este caso, a mí me vino con ese 20% de aumento. ¿Qué hice yo? A la boleta anterior le sumé el 5% y solo pagué el 5%. Es decir, yo pagaba 2.300 y monedas, terminé pagando 2.500 y monedas por una boleta que me había llegado en 2.900 y pico de pesos. Este mes volví a recibir la boleta, me llegó arriba de los 3.000 pesos. Me incluyeron la diferencia que yo no había pagado el mes anterior. Son unos truanes, unos ladrones. ¿Qué quiere decir usted? ¿Vio lo que hicieron? Es decir, esta persona por lo menos dijo, bueno, yo les voy a pagar el 5% porque además sé lo que el gobierno ha dicho al respecto. No le devolvieron a los demás lo que era el 15% que les habían cobrado de una manera incorrecta. No, a los que pagaron el 5%, como el caso de este amigo, les cobraron lo que no había pagado según lo que ellos le pretendían robar. Es decir, no querés que te robemos, te vamos a robar igual. Y lo siguen haciendo. Vamos a ver si el gobierno es capaz de controlar a esta pandilla de verdaderos delincuentes en cuyas manos estamos, pero que además se permiten el lujo de decir que otros son los delincuentes. Al delincuente, el delincuente, que no sale corriendo atrás del delincuente, y esos son los que se están robando todo. Así ha sido la Argentina de estos años. Por eso no quieren la democracia. Por eso no quieren que definan las mayorías, porque la mayoría esta vez definió que venía un gobierno que algo les va a hacer. Ojalá que mucho, porque no se puede vivir así, sometidos al poder de ellos en un mercado que lo pretenden siempre muy salvaje. No quieren la democracia, porque ellos saben que a la larga siempre van a perder, tendrían que perder siempre, si son muchos más los que no tienen nada o los que tienen muy poco que aquellos que tienen mucho. Si se resuelve democráticamente, gobierno del pueblo, como nos enseñaban desde chico, implica, no, pero ellos no quieren. Están hablando de cómo modificar la democracia. John Scott es un sociólogo que habló con el colega Fontevecchia el fin de semana. Y él dice que la democracia tendría que ser ampliada. ¿Ampliada en qué sentido? Bueno, porque si no, las mayorías terminan cayendo en el populismo. Por lo tanto, ¿qué habría que hacer? Que no se resuelva el asunto en función de las mayorías. Usted dice, pero esto no es demencial. Sí lo es, pero se animan a todo. Entonces alguien, un intelectual, un tipo muy capaz, eso sí, esos intelectuales que lo son porque leen mucho, pero después dudan de todo, porque toda la nota es, dudo de esto, de lo que no duda, es de lo que le tiene que servir al régimen que a él le viene muy bien. Por supuesto, la democracia así como va. Cualquier día te ganan los que quieren darle al pueblo lo que es del pueblo. Y se viene el populismo, en vez del neoliberalismo, que sí directamente mata a la gente. Miren lo que hacían
en la CNN, no hace, dará 2 o 3 años, también como consecuencia de la molestia que tienen con la democracia. ¿Usted se acuerda? ¿Lo vio alguna vez hablar a CNN del voto calificado? Bueno, hicimos una pregunta debido a que experimentamos tantas elecciones este año. Si el voto debe ser universal, es decir, como lo marca la Constitución en varios países, que votan todos sin distinción, o calificado, es decir, aquel que tiene determinado nivel cultural o nivel social. ¿Cómo defender cada posición? 5 palabras: voto calificado o voto universal. Luis José Valdés: voto calificado no se compra. Frank Julián: calificados, ya que los países deben ser conducidos por personas preparadas. Ven cómo refleja un poco el sentimiento en general, ¿no? Josh Steckface: mejor educación aniquilaría el populismo. Sin duda. Y G. Morad Reis: conocimiento no es sabiduría. ¿Qué tal con ese final, Creo que ya está. No, uno más. Bulorca: el voto es para quien lo entiende. Evidentemente desliza, ¿no? Voto calificado, ¿no? Cotto, este señor de la CNN, bueno, a él posiblemente le indicaron cómo venía el programa, pero el otro sabe muy bien lo que dice. Y juegan de esta forma, y la CNN también, por supuesto. Voto calificado, ampliar la democracia, basta de mayorías. ¿Qué quieren hacer? Y que usted no tenga ni siquiera la defensa cuando lo roba un diario o un telecom o lo que fuere, que usted no tenga a nadie que lo defienda, porque se imagina que si estuviera el macrismo, esta gente le había cobrado todo el año pasado con aumentos, y este año le pondría los aumentos que se les antoja, y todo sería firmado. Por eso es que tienen esa incomodidad con la democracia. Marlon Craft es un tipo muy genial, un rapero. Mire lo que hace. Sniffing the party line, intoxicated from white. That fake superiority created by authority to convince the parts he's still one cast up. Cause at least you're not black, and if at least you're not that, then if you see and got mad that the elite on backs of your labor, you point at your neighbor instead of up to keep you off track. They told you your sins weren't sins, but beneath that hatred is shame. Your humanity was picked and sold with the cotton of slaves. If we don't stop playing, there won't be no more generations to help. We train people for survival of the fittest in traumatic conditions and sold them things that kill them. We made life into a gamble in the name of capitalism, then tried to hit the democracy switch when COVID hit, and now it's defeat white supremacy. You gotta first want to defeat white supremacy. I don't think most of us really do. How many white mirror convos really bearing fruit? Esto dura como 5 minutos, búsquelo porque es un material excepcional. Alguien muy pensante que dice una sucesión de verdades que duelen muchísimo. Verdades que duelen, que nos han costado muy caro, son las que contiene la película Buitres, la cara salvaje del capitalismo. Una película de Joe Goldman, el acreditadísimo periodista corresponsal de ABC en toda América del Sur, que estrena este jueves a la hora 20 en cine.ar y lo repite a la misma hora el sábado, esa película de la que nos da estos datos. Lo que hizo Alberto Nisman contra el gobierno de Cristina y toda la gente que estaba atrás de este grupo estaba tratando de armar cosas periodísticas, apoyaron periodistas de Argentina y de otros lados para investigar la plata de los K, el dinero de los K en todos lugares del mundo, de Suiza, de Seychelles, de Nevada, de Delaware, de todos lados. The first time I heard about vulture funds was at the end of the 90s, but I really didn't know what they were. From that period, one journalist has followed the vulture funds, has haunted them, and dedicated 30 years in uncovering who they are and how they work. My name is Greg Palast. I'm an investigative reporter, but I used to be an investigative economist, and I got my training, interestingly, at the University of Chicago, where I studied under Milton Friedman, and I was actually the only American member of what you call the Chicago Boys. There's hedge funds, which are meant to hedge risk. They have a value in the market. They provide a real service to the financial community and to nations. Then there's the vulture funds. They're proud to be called vulture funds.
They chew the corpses of dying nations, of dying companies, dying people. Okay? These guys are not businessmen or financiers as we know them. This is very important. It's not, sometimes they talk about, we are owed money. They didn't lend money that they're trying to get back. They don't produce a product. They don't create a service. What they are doing is they are corpse chewers. They're feeding off dying nations, dying people, dying corporations. Va a ser excepcional acontecimiento periodístico y cinematográfico esta película el jueves y el sábado a las 8 de la noche en cine.ar. Periodismo siempre puede significar un riesgo. José Luis Cabezas tomó una fotografía de un enorme valor periodístico en su tiempo y lo pagó con su vida. Lo mandaron a asesinar. Un hombre muy querido. Hoy los reporteros gráficos lo siguen recordando a 24 años como si fuera la primera semana de aquel trágico episodio. José Luis se fue, aunque siempre está presente cuando hablamos de periodismo, se fue en manos de asesinos que tenían que cobrarse una foto de un hombre tan pero tan poderoso que no podía tolerar que le hubieran tomado esa foto, porque lo que a él le importaba era el anonimato. Por eso muchas veces ponemos sobre la mesa los nombres de los actuales delincuentes, desde el periodismo o de la actividad que sea, porque hay que saberlo, aún asumiendo los riesgos que José Luis Cabezas tomó con aquella foto inolvidable de Chabrán. En aquellos días se marchó de muchas maneras y hubo gente muy importante, como alguien que muchas veces es el cierre de nuestra columna, sobre todo hoy, cuando a los 24 años de la muerte, del asesinato de José Luis Cabezas, se cumplen 2 meses de la muerte de Diego Armando Maradona. Se empieza a pedir al gobierno nacional que esclarezca qué pasó con José Luis Cabezas, el reportero gráfico de la revista Noticias, asesinado en la madrugada del sábado. Es una barbaridad, que no se puede creer que en este país haya un hecho tan aberrante, ¿no? ¿Pensás que se va a esclarecer? Al presidente, a todas las autoridades, que se tiene que esclarecer. Digo, le demostró además que no queremos de ninguna manera que esto quede en el recuerdo, ¿no? Digo, demostrás una vez más tu sensibilidad con tu presencia en este lugar, ¿verdad? Mira, ¿sabes lo que pasa? Yo quiero una Argentina mucho mejor, lo digo todos los días. ¿Siendo lo suficiente como para esclarecer el hecho? No creo, porque no tenía que haber pasado. Así estaba Diego. Van a quedar con Antonio Fernández Llorente, gallego, en la continuidad de la programación de C5N. Gracias, como siempre, a Julián Capazo, a Anabela Sánchez, a Leandro Gabriel. Y a ustedes la invitación para mañana a las 6 de la tarde en El Diario, si Dios quiere.